Todo el mundo habla de Alex Hormozzi, que si la oferta de 100 millones, que si está muy fuerte. Pero a ti, como emprendedor joven, ¿por qué debería importarte? Porque la verdad que verte todo su contenido puede ser una pérdida de tiempo. Llevo un año consumiendo su contenido y un año emprendiendo y puedo decirte que la mayoría de su contenido no te importa una mierda. ¿Por qué perder el tiempo viéndote todos sus vídeos si cuenta cosas que de momento te la deberían de sudar? Que si cómo entrenar a tu equipo de ventas y más mierdas que no te importa nada y todavía no has conseguido ni tus primeros clientes. Pero como yo ya he perdido el tiempo, te traigo lo único de Alex Hormozzi que de verdad debería importarte en este momento. Así que empecemos por el nivel 1. En el que no has empezado a emprender todavía. En este primer nivel en el que no has empezado a emprender todavía, lo más importante es saber por qué no has empezado. Lo más probable es porque tengas miedo, porque no quieres hacer algo y que la gente se ríe de ti, o no quieres que te vaya mal, aunque sea porque crees que te bajaría tu autoestima. Porque ese fracaso al que te puedes estar enfrentando al empezar un proyecto te aterra sentir que no vales para eso, y por eso estás alargando ese momento en el que empiezas. Pero es que si lo sigues alargando, no vas a empezar nunca, porque el mejor momento para emprender es este, en el momento en el que ya te lo estás planteando. Y aquí viene el primer aprendizaje que me llevé de Alex Hormozzi, que es que el fracaso está asegurado. No puedes no querer emprender por la pregunta de si vas a fracasar, porque la respuesta a eso es clara. Sí que vas a fracasar. Tú vas a fracasar, yo también he fracasado, y Alex Hormozzi también ha fracasado, y probablemente mucho más que tú y que yo. Y es que lo que dice Alex Hormozzi es que el fracaso está asegurado. El fracaso es un seguro, es algo que tienes que tener presente. Lo único que tienes que tener en cuenta al fracaso es que tienes que intentar fracasar rápido, cuanto antes mejor, y barato, para así no arruinarte. Al final, si consigues eso, estarás consiguiendo aprender muchísimo, y cuanto más fracases, más irás aprendiendo. Lo único que habrá un momento en el que dejarás de fracasar y empezará lo tuyo a ir bien. Por eso no tienes que tenerle miedo al fracaso y no te tiene que frenar para empezar a emprender. Y aquí entra el segundo aprendizaje. Porque recuerdas que te acabo de decir que cuanto más fracases, más vas a poder aprender. Porque además, cuanto más hagas, más fácil va a ser que fracases, y más fácil va a ser entonces que aprendas. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto viene de un aprendizaje que lo que dice es lo siguiente. Sabiendo esto que he dicho, al final, cuanto más cosas intentes, más vas a acabar aprendiendo. Y cuanto más aprendas, mejor vas a poder hacer las cosas. Eso quiere decir que cuanto más hagas, mejor vas a poder hacer las cosas. Es la relación que hay. Dicho con las palabras de Alex Hormozzi, es que el volumen mejora la calidad. Es que conforme vayas haciendo más y más y más, vas a ser capaz y vas a saber cómo hacerlo mejor, mejor y mejor. Pero aquí hay una regla importante que no tienes que olvidar. Porque si ese hacer más y más y más te impide analizar y te impide aprender de eso, porque solo estás haciendo en hacer más, no vas a poder hacerlo mejor, porque no tienes esa capacidad de análisis, porque no tienes tiempo para hacerlo mejor, mejor y mejor. Así que siempre tienes que dejarte ese tiempo para analizarlo y para poder dedicar algo más de tiempo a la mejora de calidad. Porque como te acabo de decir, el volumen mejora la calidad. Así que cuanto más hagas, cuanto más intentes, cuanto más te muevas, cuantas más actividades vayas probando sin pasarte, más vas a progresar y más rápido lo vas a hacer. Y por eso es por lo que tienes que empezar ya, empezar cuanto antes, fracasar como dice Hormozzi, rápido, fracasar barato y además fracasar mucho. Porque cuantos más fracasos hagas, mejor te vas a volver y más calidad como emprendedor vas a tener y más vas a progresar como emprendedor y te vas a convertir en un mejor emprendedor, que es al final el propósito final. Pues siendo un mejor emprendedor vas a ser capaz de crear cosas mejores. Si haces esto, ya habrás pasado al nivel 2. En este nivel ya habrás probado cosas, pero no es nada serio, simplemente vas haciendo proyectitos aquí y allá. Simplemente vas intentando cosas, vas haciendo ese volumen que te he dicho que era clave en el nivel 1. Realmente esta fase está muy bien, pero está muy bien por un periodo determinado de tiempo. No puedes estar la vida entera haciendo proyectitos, haciendo distintas cosas. A lo mejor puedes acabar la vida o puede haber un tramo de tu vida en el que vayas haciendo estos proyectitos, pero tu vida entera, al menos desde mi opinión, no puede consistir en eso. Tienes que darle algo de estructura, e incluso para llegar a esa fase en la que podrías dedicarte a hacer proyectitos aquí y allá, que eso es algo más freelance, tienes que darle un tono más de seriedad, al menos al principio, porque sin ese tono, aprender va a ser bastante difícil. Y llegar a ese punto en el que puedas dedicarte solo a proyectitos va a ser difícil si no pasas por esa etapa, que yo creo que es necesaria. Yo también estaba en este nivel, bueno, de hecho yo estaba en los 4 niveles, es decir que aún así en el 1 he estado poco, porque me lancé de primeras. Pero en este nivel ya consumí a Alex Hormozzi, evidentemente, y hubo 3 aprendizajes que me ayudaron mucho. El primero me enseñó por qué es importante esta fase de proyectitos, porque si bien he dicho que no puedes estar toda la vida haciendo proyectitos, es una fase necesaria para
por si quieres ser un emprendedor serio y que quiere una empresa seria de verdad. Aquí lo que Alex Hormozzi dice te lo resumo rápidamente. ¿Qué crees que es mejor? ¿Lanzar tu idea de negocio brutal que es súper compleja a la que tienes que dedicar para que funcione 10 años? ¿O dedicar 2 meses de tu vida a hacer un proyecto a pequeña escala que si funciona te va a dar un montón de ideas y te va a enseñar cómo hacer ese proyecto más grande de 10 años y que si no te va a decir que ese proyecto de 10 años no funcionaría? Bueno, pero creo que es evidente que la segunda opción es la mejor y es la más lógica. Y es que es por esto mismo por lo que Alex Hormozzi dice que pruebes pequeño antes de apostar grande. Es que antes de dedicar 10 años de tu vida a un proyecto, o 5 o incluso un año, es mejor probar una cosa en un día, una semana o en un mes. Cuanto antes y más barato testees ese proyecto grande, eso grande que quieres hacer, antes vas a saber si esa inversión de tiempo o de dinero merece la pena o no. Que lo más probable y la mayoría de veces va a ser que no. Pero no lo sabes si no realizas ese pequeño proyecto. Que por eso es tan importante estos pequeños proyectos. Otro aprendizaje de Alex Hormozzi que me llevó a pasar por esta fase de proyectos es el siguiente. Y es que, ¿quién no quiere vivir experiencias? ¿Quién no quiere probar distintas cosas? ¿Quién no quiere moverse? ¿Y quién no quiere aprender sobre un tema y a los 2 meses aprender sobre otro porque vas probando distintas cosas? Pero es que no es solo eso, porque por lo que dice Alex Hormozzi, esta fase de proyectos te ayuda a tener algo que solo puedes decir tú. Que eso es muy útil para marketing y eso es muy útil para diferenciarte de otras empresas. Además, recomienda, si quieres crear contenido, que es algo que yo también recomiendo un montón porque creo que es importantísimo en la sociedad en la que vivimos actualmente, pues si quieres crear contenido, está bastante guay primero hacer cosas. Antes de hacer cosas y luego crear contenido. Y aunque con mi experiencia no estoy del todo de acuerdo, creo que lo chulo es crear contenido conforme vas viviendo esas experiencias. Sí que es cierto que al vivir esas experiencias vas a poder tener muchas más cosas sobre las que crear contenido. Por lo que yo no estoy del todo de acuerdo es porque a mí me gustaría grabar esas experiencias. Que esas experiencias te pueden enseñar tanto cómo crear ese contenido y a crear contenido de esas experiencias, pero no tanto demostrándolas, sino hablando de ellas. Y sobre todo al final, no siempre es lo mejor empezar a emprender y empezar a crear contenido a la vez. Es algo que yo he hecho, pero no es lo mejor. Sobre todo porque te diluyes tu atención, no aprendes tanto como podrías de ninguna de las dos, que es algo que yo he notado que me ha pasado a mí mismo. Como a mí me gusta lo hago, pero sí que es verdad que te recomiendo que antes de crear contenido, y también lo recomienda Alex Hormozzi, antes de crear contenido, hagas cosas, te dediques a hacer cosas para ya saber algo y luego tener algo que contar. Si empiezas a crear contenido sin nada que contar, pues el contenido probablemente sea una mierda. ¿Recuerdas que te he dicho antes que no puedes estar todo el rato en esta fase? Pues este es el aprendizaje de Alex Hormozzi que me subió del nivel 2 al nivel 3. Y es que resuelvas problemas dolorosos específicos. No hagas una solución, no propongas algo que sea un nice to have. Y con esto me refiero a lo siguiente. Normalmente en el nivel 2 tienes un proyecto de marca de ropa, tienes un proyecto de dropshipping, tienes un proyecto a lo mejor de hacer algún evento, de hacer torneos a lo mejor de fútbol, de pádel o lo que sea. Proyectos, como ya he dicho anteriormente, poco serios. Y es que esos proyectos están muy bien y aprendes muchísimo, pero no estás solucionando ningún problema, solo estás aportando algo que está bien, que es un nice to have, como dice Alex. El torneo de pádel no resuelve ningún problema, como mucho el de no tener torneos de pádel. Pero no es un problema doloroso específico de verdad. Simplemente es algo que a tus potenciales clientes les gusta, pero no es un problema que estás solucionando. Por esto también esta fase de proyecto se tiene que acabar, porque si no estás solucionando ningún problema doloroso de verdad, no es sostenible. Y vas a tener que dedicar muchísimo esfuerzo para llevar a cabo y para que funcione cada uno de los proyectos. Este aprendizaje se enfoca en que detectes un problema doloroso de verdad y lo ataques para solucionarlo. Y que intentes, para pasar del nivel 2 al nivel 3, no centrarte en un problema cuya solución simplemente viene bien, sino que te centres en un problema que es doloroso de verdad. Porque si consigues esto, habrás conseguido pasar del nivel 2 al nivel 3. Nivel 3. Aquí ya estás empezando tu primera empresa seria. Aquí me he llevado de Alex Hormozzi 3 aprendizajes principales. El primero viene de lo siguiente. Es que como estás creando tu primera empresa seria, realmente no tienes ni idea. Realmente estás un poquito al tuntún, estás intentando hacerlo, estás intentando progresar, pero realmente no sabes qué estás haciendo. Yo mismo no lo sabía. Por eso este nivel es el más difícil, es en el que menos sabes, porque probablemente para los proyectos sí que fuese algo más intuitivo, pero crear una empresa de verdad es otro mundo completamente distinto al crear un torneo de pádel. Y lo más normal es que te cueste, y lo más normal es que no tengas ni idea de qué es lo que estás haciendo. Por eso recomienda Alex Hormozzi que al principio de esta primera empresa, de este primer proyecto más serio, lo primero que ofrezcas sea gratis. Y esto no quiere decir que el primer producto de tu empresa sea gratis, no. Esto quiere decir que al principio de ofrecer tu producto, lo ofrezcas completamente gratis.
¿Por qué? Porque no creo que sea lógico cobrar por algo que realmente no sabes ni si va a funcionar, ni si es lo que la gente quiere de verdad, y probablemente no sepas ni cómo cobrarles, cómo establecer ese método de pago. Al menos yo no sabía. Y es empezar con un precio gratuito. Te ayuda a que haya gente que quiera probarlo y esos clientes son lo más importante que puedes conseguir, porque te ayuda a aprender un montón sobre tu empresa, sobre lo que estás ofreciendo, sobre lo que estás creando y sobre cómo eso que estás creando lo valoran tus clientes. Es el momento más importante y es una de las tareas igualmente más difíciles, conseguir esos primeros clientes, porque te tienes que lanzar al mercado y tal. Pero por eso este aprendizaje de Exormozi, de empezar con precios bajos, bajísimos o gratis, te ayuda y te acerca más a esos primeros clientes que tan difíciles son de conseguir. Pero a ver, por mucho que ofrezcas productos gratis, si a la gente le importa una mierda lo que estás ofreciendo o no le gusta tu oferta, pues por mucho que sea gratis, no van a perder el tiempo comprando, porque es gratis, tu producto o servicio. No tendría sentido. Y de ahí viene, aparte de un libro que se llama, que lo pondré por aquí, Ofertas de 100 millones. De lo que habla principalmente este libro es de cómo crear una buena oferta. Porque con una buena oferta, con una oferta irresistible o con lo que llama Hormozi una Grand Slam Offer, que creo que es como un home run no es lo del tenis. Con un Grand Slam Offer es mucho más fácil que los clientes quieran usar tu producto o servicio. Esta oferta irresistible te la cuento rápidamente, consta de 4 partes. Es más, te la voy a dibujar, un segundo. Vale, vamos a ver. La Grand Slam Offer consta de lo siguiente. Es la ecuación de valor, en la que dice valor es igual a la división de Dream Outcome, lo voy a poner así como un sueño, ¿vale? Por el porcentaje de conseguirlo. Bueno, sí. Eso es lo que está arriba, es decir, eso es lo que tienes que maximizar. Maximizar ese outcome, no sé cómo se traduce, la verdad. Ese beneficio que promete tu empresa, según lo que ofrece Alex Hormozi, esa transformación en 90 días de perder 10 kilos. Ese es el Dream Outcome. Y cuanto más valioso sea eso para tu cliente objetivo, pues más probable va a ser que perciba tu oferta como valiosa y que por eso acabe comprando. Pero no solo tienes que tener en cuenta esto, tienes que tener en cuenta también la percepción de los clientes de cómo de probable es que tu empresa cumpla con lo que promete. Si la percepción es muy baja, si tus potenciales clientes no confían en ti, pues habrá muy pocos clientes que compren. Por ejemplo, si no tienes prueba social en tu página web, pues no tiene ninguna prueba de que realmente has cumplido con lo que prometes. Y incluso peor, si tienes malas reseñas, si eres una app, si tienes malas reseñas, esa confianza va a bajar. Y aún peor, siempre hemos visto nosotros el típico vídeo, el típico anuncio en el que tú juegas un juego y luego te descargas el juego y es otra cosa. Pues eso ha bajado nuestra percepción de conseguir ese objetivo, ese outcome, con la mayoría de juegos que nos aparecen en anuncios. Y por eso, aunque el anuncio te parezca muy guay, no acabas no descargándote el juego porque sabes que no va a ser como es en el anuncio. Vale, y ahora vamos a la parte de abajo. ¿Qué hay ahí? Pues bien, evidentemente entra el precio, el coste monetario de la oferta, porque por mucho que el Dream Outcome sea muy grande y la porcentaje de conseguirlo muy grande, si es costosísimo, si cuesta a lo mejor 10 millones de euros una transformación de 90 días para perder 10 kilos, pues evidentemente no lo vas a comprar. El valor va a verse muy perjudicado ahí. Y esto multiplicado por el tiempo. Bueno, eso es un reloj, ¿vale? Esta parte de abajo, ¿qué quiere decir? Bueno, pues evidentemente lo del dinero ya te lo he explicado, y lo del tiempo. Tampoco vas a comprar esa transformación de 10 kilos si es una transformación de 10 kilos en 10 años. No la vas a comprar porque vas a percibir que es un montón de tiempo y que no merece la pena el esfuerzo. Entonces, en base a esta ecuación de valor, lo que tienes que maximizar es esto de aquí, la parte de arriba, y minimizar la parte de abajo. Cuanto menor sea todo esto y mayor sea todo esto, mejor va a ser, más valor van a percibir y mejor va a ser la oferta, la Grand Slam Offer. Vale, ¿y cuál es el último aprendizaje de este nivel 3? Te voy a poner un ejemplo que se me acaba de recurrir para ponerte, que lo vas a entender directísimamente. Y es que no sirve de nada tener una Grand Slam Offer si tú estás vendiendo a Estados Unidos y tu publicidad la pones en chino. Nadie lo va a entender y nadie te va a comprar porque nadie sabe qué es lo que estás ofreciendo. Pues bien, esto es lo que sucede muchas veces, no a este nivel, pero también pasa porque a veces me salen anuncios en alemán o en chino, que no entiendo nada y evidentemente no voy a comprar.
Pues esto es lo que pasa cuando escribes, cuando usas un lenguaje muy complejo o muy técnico, sobre todo si tu audiencia no es tan técnica. Es como intentar venderle una manera de ejercitarse y un programa de ejercicios a adolescentes, pero le hablas de la física, de la biología detrás de eso. No lo van a entender y es muy probable que no te acaben comprando. Solo te compraría un biólogo o un físico que lo entendiese y además quisiese un cambio físico. Porque aquí lo que propone Hormozi, pero a ver, realmente digo, no es solo Hormozi, sino un montón de gente, es que escribas a un nivel de tercero de primaria, para que cualquiera lo pueda entender, para que hasta un niño de tercero de primaria pueda entender qué es lo que estás ofreciendo. Eso es algo que tienes que tener siempre presente en tu copy, en lo que escribas en tu landing page, en cómo hables a tus clientes, en los emails que escribas y todo. Que el lenguaje tiene que ser muy claro y muy sencillo. Aquí solo veo una excepción posible y es que con tu lenguaje técnico quieras, y siendo tu audiencia objetivo físicos a lo mejor, pues con tu lenguaje técnico quieras excluir al resto de personas que no son físicos. Ahí sí que te lo puedo llegar a comprar, porque ahí sí que tiene sentido, pero lo que tienes que tener en cuenta es que tiene que haber una estrategia detrás de ese lenguaje complejo. No que solo lo estés escribiendo así porque a ti te gusta más cómo queda. Y si consigues esto, ya habrás pasado al cuarto nivel. Por un momento, ahora verás cómo pasar al cuarto nivel. Al nivel 4 se pasa con esfuerzo y con disciplina. Para llegar al nivel 4 necesitas llevar más de un año intentándolo. Es el nivel en el que he entrado yo hace poco y estos son los 3 aprendizajes de Alex Hormozi que más me han servido en este nivel. Lo primero es un framework, es una manera de pensar de Alex Hormozi, es una manera de trabajar, más que de pensar, de trabajar. Sobre todo lo usa para el marketing y lo explica con un ejemplo de marketing, pero yo creo que se puede traducir para muchas cosas. Es el framework More, Better, New, es decir, más, mejor y nuevo. Eso lo que quiere decir es que, en primer lugar, tienes que hacer más. En primer lugar, tienes que aumentar el volumen. Si os fijáis, recordáis lo que hablamos en el primer nivel, de que el volumen aumenta la calidad. Pues bien, esto vuelve ahí, pero lo mejora. Primero tienes que hacer más. Primero tienes que aumentar el volumen y tienes que exprimir y hacer cuanto más posible. Cuanto más, mejor. Esto en cuanto al marketing, ¿vale? Este ejemplo va a ser en cuanto al marketing, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner que tú estás usando YouTube para marketing. Pues bien, tienes que hacer primero cuantos más vídeos, mejor. Siempre, como ya dije antes, dejando ese espacio para analizarlos. Pero cuantos más, mejor. Una vez ya estés haciendo mucho volumen y cuando ya hayas hecho más, tienes que centrarte en hacerlo mejor. ¿Por qué primero más y luego mejor? Porque no sirve de nada mejorar si solo publicas un vídeo al mes. Lo suyo sería mejorar si publicas 4 vídeos al mes y 15 shorts. Este better es lo más importante porque es lo que hace de verdad efectivo el que estás haciendo más. Es lo que hace de verdad que el canal funcione y que la estrategia funcione. Al final, si no lo mejoras, pues por mucho que hagas más, si simplemente los vídeos que haces no rinden, pues no rinden. Y tus esfuerzos de hacer cuanto más mejor no van a servir de nada. Y por último, una vez ya lo has mejorado y ya lo has exprimido, tienes que volver a hacerlo mejor, tienes que volver a centrarte en hacerlo mejor, pero va a haber un punto en el que, sea muy difícil hacerlo mejor o simplemente no salga rentable mejorar un 1% tus vídeos. Porque a lo mejor ya hayas llegado a un nivel en el que, pues no es necesario. Y entonces, pero solo entonces, tienes que plantear hacer algo nuevo. Tienes que a lo mejor plantear abrir un nuevo canal y empezar por Instagram. O a lo mejor ya subías en YouTube y en Instagram porque la estrategia de redes sociales y eso era lo que estabas haciendo más y mejor. Y a lo que pasas es a hacer emails en frío o hacer campañas publicitarias haciendo anuncios. Porque eso es un nuevo canal. Lo primero es orgánico, lo segundo es más pagado. Y el último aprendizaje es un aprendizaje que he aplicado para todo, literalmente. Eso es lo que he aprendido y que no es tanto algo que apliques, sino es también algo que entiendes. Y que a lo mejor no siempre puedes aplicar este aprendizaje porque es la vida la que lo aplica y tú eres simplemente el que eres consciente de ese aprendizaje. Bien, este aprendizaje es la regla 80-20. Es la regla de que el 80% de tu esfuerzo lleva al 20% de los resultados y el 20% de tu esfuerzo lleva al 80% de los resultados. Esto se puede extrapolar a muchísimas cosas. Yo lo voy a extrapolar a 2, que son los ejemplos que usó Hormozi y los ejemplos más importantes de este aprendizaje. El primero es para maximizar el beneficio de tu empresa. Y creo, de hecho, que me voy a volver a apoyar en la pizarra un segundito. Esta vez voy a usar el rojo. Bien, tú tienes esto, ¿vale? Estos son tus clientes. Y tienes aquí el 80%. Vamos a hacerlo así. Este es el 80% y este es el 20%.
Pues lo que dice esta regla es que este 80% lleve al 20% de tus beneficios. Estos son los beneficios, bueno, menos beneficios, y estos son tus clientes. Así que va a salir bien. Vale, entonces el 80% de tus clientes llevan el 20% de tus beneficios y el 20% lleva a tu 80%. Aquí, ¿esto qué es lo que significa? Esto lo que significa es que tú tienes que encontrar qué es lo que tiene en común ese 20% de tus clientes, por qué son los que llevan el 80% de tus beneficios y centrarte únicamente en ese 20%. Porque si dentro de tu 100 hay un 80% que está trayendo solo el 20%, ¿cuánto ganarías si el 100% de tus clientes fuese el 20% que lleva el 80% de tus ingresos? Bueno, menudo lío, si quieres echarlo para atrás y lo vuelves a escuchar, porque seguramente haya sido un poquito lío. De eso va este aprendizaje, de que tienes que centrarte en ese 20% que es el más importante y es el que de verdad trae los resultados. Y el segundo ejemplo va con el contenido. Con el contenido tanto en vídeo como en landing page y todo eso. Voy a volveros a la pizarra. Esto es un embudo. Pues bien, en el contenido o en una landing page, la gente entra aquí, ¿vale? La gente entra aquí, entra aquí, entra aquí. Y de aquí, bueno, pues evidentemente va bajando hasta que se convierte. ¿Qué pasa? Que aquí va habiendo agujeros y aquí uno se va, bueno, aquí se va mucha gente, aquí se va un poquito menos, aquí se va alguno, hasta que llegan al final, que son los clientes que son convertidos y que aquí tienes el revenue. Bien, ¿cuál es el problema? Bueno, aquí es donde más gente se va. Aquí entra gente, pero también se va muchísima gente. ¿Cuál es el problema? Que si aquí tienes muchísimos agujeros en los que sea un montón más de gente, aquí llega muy poca, y aquí llega un menos, y aquí llega un menos. Es decir, que aquí prácticamente no llega nadie y no tienes revenue. Si solucionas este problema y si aquí se queda la mayoría de la gente, como el porcentaje de gente que se va es menor aquí, es menor aquí, es menor aquí, no solo la cantidad sino el porcentaje, porque aquí es cuando el mayor porcentaje de gente se va, pues más resultados vas a poder tener y sí que vas a poder tener revenue. Y esto es para el contenido, que lo que quiere decir aquí es que el hook es importantísimo y es lo que más tienes que mejorar y es lo que más te tienes que centrar en tu contenido. Y dentro de una landing page, pues la primera página que se cargue, que carga, pues esa primera página es la que tienes que optimizar al máximo. Porque al final, cuanto más mejores ese inicio del embudo, más gente va a llegar abajo y como ya he dicho, como el porcentaje de gente que se va va siendo menor progresivamente, pues mejores resultados vas a poder tener con un 20% del esfuerzo, mejorando la cosa que trae el 80% de los resultados. Mientras que si te centrases en esto sin cuidar esto, ¿vale? Si te centras en el resto del embudo, sería un 80% de esfuerzo que trae solo el 20% de los resultados. Pues bien, eso sería todo. Estos son todos los aprendizajes claves de Alex Hormozzi. Te he dejado el link a sus 5 mejores vídeos en la descripción. Son prácticamente los únicos 5 vídeos útiles que he encontrado yo de Alex Hormozzi. Así que bueno, de nada por eso y espero que te haya gustado. Muchas gracias por el vídeo hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.